El tema que vamos a ver hoy se llama Jesucristo crucificado. ¿Ok? Voy a iniciar leyendo y dice así: el evangelio que anunció Jesucristo no contiene sabiduría humana, sino solo la posibilidad de conectarnos con la mayor expresión del amor de Dios. Juan capítulo 10, verso 17 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, este versículo claramente nos muestra el amor de Dios en la persona de Jesucristo, que Él quiso poner su propia vida en rescate por cada uno de nosotros. Nadie se la quitó, aun cuando los humanos lo crucificaron. No lo crucificaron porque Él no pudiera hacer nada, sino al contrario, Él puso su vida voluntariamente para podernos dar redención, para podernos dar esa vida que necesitábamos cada uno de nosotros. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Que de la misma forma que Jesús dio su vida voluntariamente, eso es lo que está enseñando el Evangelio, a un Cristo que se dio voluntariamente, y que de la misma forma nosotros tenemos que aprender a darnos voluntariamente. De otra forma, el sacrificio que nosotros hagamos o todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida no sirve, porque todo lo que hagamos tiene que ser como para Dios y no como para los hombres. Y si lo hacemos para Dios, es algo voluntario, no va a ser algo forzado, va a ser algo que nace del amor que le tenemos a Dios, así como en Dios nació el dar su vida por nosotros por el amor que nos tenía a nosotros. Sigo. El amor de Dios no es el resultado de un razonamiento ni el producto de una ideología humana. ¿Qué significa todo esto? Que Dios no está buscando convencernos con argumentos de creer en Él. Tampoco está intentando acercarnos a Él con beneficios y milagros, sino que Él se ha dado a conocer por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, a fin de que entendamos sus expectativas y nos identifiquemos con ellas. Entonces, Dios no está buscando la forma de convencernos de una forma racional, ni nos está provocando para que nosotros a fuerza creamos en Él. La expresión de Dios para nuestra vida está revelada en la persona de Jesucristo. Cuando el hombre empieza a comprender por el Espíritu, ¿sí?, el amor que el Padre nos tuvo por la persona de Jesucristo, ese hombre se va a sentir atraído a responder a ese amor. Pero mientras el hombre no comprende el amor de Dios en la persona de Jesucristo, el hombre va a estar en su mente creyendo que Dios lo quiere persuadir, que Dios lo quiere convencer, cuando no es así, porque Dios no persuade por razonamiento humano. Dios persuade cuando el hombre puede comprender espiritualmente el amor que Dios tuvo por nosotros, de dar su propia vida, de hacerse hombre y morir en una cruz a fin de generar esa vida más tarde en cada uno de nosotros. Ahora, el propósito de esto es que no solamente lo comprendamos, sino que nos identifiquemos con esa vida, con esa muerte y con esa resurrección. Ahora, ¿qué quiere decir esto de identificarnos? Que nosotros estemos comprometidos con lo mismo que Él estuvo comprometido. Él se comprometió en dar su vida por rescate nuestro. Así nosotros, al identificar lo que Él hizo por nosotros si nos identificamos con ello, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poder estar dispuestos a dar nuestra vida también por otros que vienen detrás de nosotros. Y eso solamente se logra por amor, porque Dios lo hizo por amor, yo lo puedo hacer por amor. Si yo lo hago de una forma forzada, entonces no he comprendido lo que es el amor de Dios y por lo tanto no me he identificado con ese amor y por lo tanto no voy a hacer ese mismo sacrificio que hizo Cristo por nosotros. ¿Ok? El hombre, bajo su propia sabiduría, lógica y razonamiento, no puede conocer a Dios, ni mucho menos comprender sus expectativas. El Evangelio no pretende darse a conocer bajo nuestros propios parámetros y expectativas. Por el contrario, puede ser entendido por la revelación de Dios, como le sucedió a Pedro. En Mateo 16, del 13 al 17, recordemos que Pedro
le fue revelado por el Espíritu que Él era el Cristo. Entonces, por más conocimiento que nosotros tengamos, aún de la misma palabra de Dios, aún utilicemos la lógica humana, esa lógica humana o ese conocimiento humano de la palabra de Dios no nos va a hacer comprender el amor de Dios. Necesitamos realmente tener un espíritu, una mente abierta, tocada por el Espíritu de Dios, inducida por la voluntad de Dios, para que nosotros realmente nos sea revelado el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Y entonces poder reconocer como Pedro quién era Jesús. No solamente ver al hombre, no solamente ver un libro, no solamente ver una historia de un hombre que dio su vida, sino comprender que fue Dios mismo haciéndose hombre por amor a cada uno de nosotros. Y entonces esa va a ser la única forma en que nosotros podamos identificarnos y empezar a tratar de vivir esa vida que Él demanda de cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿qué es una revelación o qué es la revelación de Dios? La revelación de Dios es comprender con el Espíritu lo que nuestra mente o lógica humana no puede comprender racionalmente. La revelación es descubrir algo que está oculto, aunque está a la vista. Por ejemplo, Jesús es la revelación del Padre a los hombres. Entonces, la mayoría de todos los hombres en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra o cuando Dios estaba en la tierra como hombre, la mayoría de la gente lo que veía era a Jesús, al hombre, al humano. Y aunque lo tenían delante, no se daban cuenta que era Dios mismo. Aun cuando Jesús decía, no me crean a mí, ni crean a lo que digo, crean a las obras. Porque nadie puede hacer esas obras si no está Dios en él. O sea, era Dios mismo encarnado hablándoles, manifestándoles que el que estaba haciendo eso no era cualquier hombre, era Dios hecho hombre. Y sin en cambio sus ojos permanecieron cegados. Por eso la Escritura dice, teniendo ojos, no vieron. Teniendo oídos, porque algunas veces se daban cuenta de la sabiduría que salía de su boca, de la interpretación de las Escrituras. Aún desde los 12 años dice la palabra que los escribas, los fariseos, se asombraban de su sabiduría porque oían cosas que no habían nunca escuchado, no pudieron darse cuenta que era Dios hecho hombre. Aun cuando las profecías hablaban de que Dios se haría hombre, ellos no pudieron ver, ni pudieron oír, ni pudieron darse cuenta. Entonces, hasta que el Espíritu Santo revela, es cuando nosotros podemos descubrir quién es ese ser que se predica, quién es ese ser que partió la historia, a tal grado que se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Pero eso es algo que viene por el Espíritu, por la revelación, que aunque está delante de nuestros ojos, no lo vemos, pero el Espíritu permite abrir nuestro entendimiento espiritual para comprender quién es ese que está delante de nosotros, o quién es ese que de tanto hemos oído, pero no hemos comprendido. Amén. Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús dio a conocer al Padre en sustancia, en esencia, en virtudes, en características, aún en carácter. Jesús mostró quién era el Padre. Entonces nadie en esta vida ha podido dar a conocer realmente cómo es el Padre. El primero que lo dio a conocer fue Jesús. Y de ahí es donde nosotros tenemos que tomar nuestro modelo, nuestro ejemplo, para que podamos ser igual al Padre si somos iguales a Jesús. Amén.